Mis amores, el video de hoy es un video súper íntimo, personal. Quiero que sea como una conversadita entre amigas, entre amigos. Entonces tengamos esta conversación en donde yo les voy a contar cuáles son esas cosas, cuáles son esos hábitos y, y esos pequeños truquitos que me ayudan a mantenerme joven, saludable y a sentirme sobre todo muy bien por dentro para que eso se exteriorice. Antes de comenzar, quiero hacer un disclaimer. Yo no soy médico, yo no soy profesional de la salud y no pretendo que nada de lo que les voy a decir acá lo tomen como una recomendación médica. Simplemente les quiero contar desde mis experiencias qué es lo que me da resultado, qué es lo que me ha funcionado para que ustedes tomen nota y se inspiren en buscar más información o en consultar con sus médicos. Dicho esto, comencemos. Bueno, si a mí hoy, a mis 44 años, me preguntaran, Ana, de todo lo que haces para cuidarte, solamente puedes hacer una sola cosa, ¿con qué te quedarías? Yo les digo que me quedo con el ayuno intermitente y el ayuno prolongado. Sí, yo sé que esto es un tema bastante polémico. Sin embargo, yo empecé a hacer ayuno intermitente y ayunos prolongados hace 14 años cuando fui a un retiro de 6 días con un médico holandés que estaba aquí en Colombia. Y en este retiro era como hacer una sincronía, como una, sí, como una sinfonía perfecta entre mente, cuerpo y espíritu. Entonces durante esos 6 días solamente teníamos una comida al día vegana. En ese momento yo no era vegana. Después de eso me volví vegetariana como por 1 año y medio, después vegana y luego con el tiempo otra vez volví a comer carne, proteína y hoy en día tengo una alimentación muy variada. Hay días que de repente me provoca comer más ligerito y hacer una comida vegetariana o vegana, pero sí disfruto mucho y me permito disfrutar la carne, todo tipo de carnes, me encanta la carne de res, en fin. Entonces, en este retiro, este médico nos daban, como les estaba contando, una comida vegana. El resto del día teníamos que tomarnos como 2 litros de zumo verde y nos levantamos a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, a meditar, a hacer yoga, a tener estas técnicas de respiración consciente. Luego nos íbamos literal al salón de clases a recibir como estas conferencias y toda esta información sobre hábitos de salud, alimentación. Y lo que más me sorprendió era que el doctor nos decía, miren, uno de los factores más importantes y que hoy en día no se tienen en cuenta, o sea, la salud tradicional, la medicina tradicional no lo tiene en cuenta, ya se imaginarán por qué, es el ayuno. El ayuno lo que permite es que ocurran ciertos procesos en el cuerpo para promover el rejuvenecimiento y promover la recuperación del organismo, de todos los órganos. ¿Qué sucede mientras hacemos ayuno intermitente? Ocurre un proceso maravilloso que se llama la autofagia. ¿Y la autofagia de qué se trata? La autofagia es que las células buenas, las células nuevas, se comen las células viejas y oxidadas. Entonces el cuerpo entra en este estado de reciclar todas esas células malas para convertirlas en células nuevas y en células buenas. Aparte de esto, cuando hacemos un ayuno de 2 días aproximadamente, o sea, de 48 horas, empieza también el proceso de alargamiento de nuestros telómeros. ¿Y qué son los telómeros? Los telómeros son como estas cositas al final de todos los cromosomas que tienen como unas cinticas, hagan de cuenta como el cordón de un zapato, y este cordón tiene al final unas cinticas plásticas
plásticas. Bueno, este cordón, este telómero en este caso, lo que permite es que se envíe la información genética al resto del organismo, pero con los años estas cinticas plásticas como las del cordón se van acortando, se van acortando, se van acortando hasta que mueren y no se vuelven a reproducir. Entonces, ¿qué pasa? Con los años empezamos a perder la capacidad de que nuestro cuerpo genere más telómeros para enviar información genética a todo nuestro cuerpo, y ahí es cuando empieza como el declive de muchas funciones en nuestro organismo y de órganos en nuestro cuerpo. Además, también con el ayuno prolongado empieza el proceso de reproducción de células madre, y las células madres lo que hacen es regenerar tejidos y órganos literalmente. Entonces regeneran piel, hueso, órganos, cabello, bueno, mejor dicho, todas las funciones maravillosas que hacen que nosotros estemos de nuevo jóvenes. Por ejemplo, los niños cuando se caen, se lastiman, inmediatamente su recuperación es muchísimo más eficiente y más rápida que la nuestra. Esto es porque los niños tienen todavía esta capacidad de estar produciendo células madre. Entonces nosotros con el ayuno prolongado lo que hacemos es que estas células madre empiecen otra vez a reproducirse y a crecer más. Entonces a mí me encanta el ayuno intermitente, el ayuno prolongado, por lo menos 2-3 días a la semana trato de hacer un ayuno intermitente de 16-18 horas. Por ahí una vez cada 15 días hago un ayuno de 24 horas, y por ahí cada 3 meses estoy haciendo un ayuno prolongado que es de 3, 4, 5 días. He hecho hasta ayunos de 12 días y muy diferente a lo que normalmente pensaría una persona, que uno en un ayuno prolongado va a estar famélico, enfermo, cansado, muy débil. Por el contrario, me siento más enérgica, muchísimo más concentrada, más despierta, más enfocada. La piel se me pone súper bonita. La piel es el primer órgano en el que siento con el ayuno prolongado que inmediatamente es como un boost de energía y de detox para la piel. La piel se me pone muy bonita, los ojos, el pelo. Entonces, en general, yo soy súper fan del ayuno intermitente y el ayuno prolongado. Y de hecho, hay muchísima información de doctores y de científicos muy respetados que hablan con muchísima más profundidad y explican la parte como científica y las implicaciones y lo que hace a nivel de salud en nuestro cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, es el doctor David Sinclair. Él es un científico muy en el tema de la epigenética y el rejuvenecimiento. También está Elizabeth Blackburn. Ella tiene un libro que se llama La solución de los telómeros. Ella es una especialista bióloga también en rejuvenecimiento y en los telómeros, cómo podemos hacer para que estos telómeros alarguen su vida. Y ya existen muchos doctores. Hay uno en especial argentino que me gusta mucho para que lo busquen, es el doctor La Rosa. Él tiene unos videos explicativos sobre los beneficios del ayuno maravillosos. Acá en Colombia está el doctor Carlos Jaramillo, que con seguridad muchos de ustedes lo conocen. Y en Estados Unidos está el doctor Eric Berg y un chico que se llama Thomas DeLauder. Él es también increíble con la información tan acertada y con papers científicos y con investigaciones de los efectos que hace el ayuno en nuestro cuerpo. Entonces yo diría que uno de los secretos para uno rejuvenecer, para estar cada vez más joven y no por el contrario verse cada vez más viejo y envejecido, es el ayuno.
el ayuno intermitente y el ayuno prolongado. Pero de nuevo, no les estoy recomendando, cada cuerpo y cada organismo es diferente, cada situación de vida que estamos enfrentando es muy diferente, entonces no me atrevería pues como a recomendarle a alguien que hiciera ayuno antes de investigar y antes de obviamente documentarse y consultarle a su médico. Una de las cosas que también hago hace muchos años, hace alrededor de unos 10 años, es el vinagre de manzana. Todas las mañanas yo me despierto, enciendo la tetera, me voy al baño, medito, hago mis técnicas de respiración, luego exprimo un limoncito, le pongo 2 cucharadas de vinagre de manzana orgánico. Tiene que ser que en el fondo veamos como el ripio, como si fuera suciedad. Esto nos indica que es un buen vinagre de manzana, que es orgánico, que es el que deberíamos tomar. Y me tomo ese vinagre de manzana tibiecito, lo más tibio que puedan. El vinagre de manzana es buenísimo para el organismo, ayuda a que los niveles de glucosa siempre estén bajitos o nivelados, o sea que no tengamos esos spikes de glucosa. En este tema también hay una chica que me encanta, que ella tiene un programa que se llama The Glucose Revolution. Ella es bioquímica y habla como de lo importante y de lo especial que es el vinagre de manzana y además la combinación de alimentos, que ahorita se las voy a explicar porque esto lo vine apenas a aprender con ella hace poco. Pero en general lo que hago con el vinagre de manzana es tomármelo en ayunas y de repente si voy a tener un almuercito que yo sé que está alto en carbohidratos o en grasas, me tomo antes de ese almuerzo o antes de la cena otro pocillito más pequeño con una cucharadita de vinagre de manzana, y eso también me va a ayudar muchísimo a mantener como esos picos de glucosa súper nivelados, y que la comida no me genere como esa subida de peso tan abrumadora que de repente podría ser de no tener el agua con el vinagre de manzana. Bueno, el vinagre de manzana, vean, yo literal me lo tomo, me lo unto, me lo aplico. Mejor dicho, lo único que me falta es usarlo como perfume. Cuando se me acaben los perfumes voy a ponerme vinagre de manzana. Lo que hago también es por ahí una vez a la semana, una vez cada 15 días, cuando me acuerdo, cuando siento que bueno, como darle una limpiecita así profunda a la piel, cojo un pomito, vinagre de manzana, y me limpio la carita después de haberme la lavado, o sea, me paso el algodoncito por la cara después de haberme lavado muy bien la cara en la noche, y ya pues me pongo las cremas, que de hecho mi rutina de skincare es muy sencilla y es muy práctica hoy en día. Después de que ya pasé como el tema del melasma, lo único que hago es literal lavarme muy bien la piel, quitarme el maquillaje si me maquillé, o incluso si no me maquillé, porque el protector solar también es grasosito, entonces trato de hacer una muy buena limpieza, ponerme el hielo, aplicarme muy buena humectante, y voy rotando. Unos días me pongo retinol, otros días me pongo alfa-arbutin, otros días me pongo niacinamida o vitamina C. La vitamina C me la pongo en la mañana. Bueno, ¿qué más hago que sea así como muy importante casi siempre? El hielo y las cucharas en la nevera. Yo las cucharas en la nevera me las estoy poniendo desde que tengo por ahí unos 13 años, sí, desde los 13 años. Mis papás vivían furiosos porque todas las cucharas siempre estaban en el congelador, no había cucharas disponibles para tomarse la sopa, porque yo todas las tenía en el refrigerador. Y lo que hago es que uso la parte pandita para hacerme masajes aquí en los ojos, masajes en la cara, y con el mango de la cuchara también hago bastante como lifting y ejercicios por toda la cara y acuprensión.
Entonces me encantan las cucharas. También tengo el roller y la guacha, pero en mi época, cuando estaba de 13 años, de repente en China o en Corea existía la guacha y el roller con muchísima seguridad, pero aquí en Colombia no había llegado y en Estados Unidos pues tampoco lo veía. Entonces usaba era las cucharas y me acostumbré a las cucharas y me encantan. Las prefiero por encima del roller y de la guacha porque siento que tengo muchísimo más campo de acción y más manipulación con las cucharas. Bueno, otra cosa que hago desde súper chiquita, pero súper niña, es el gancho en la nariz y las cintas. ¿Qué pasa? Yo les he dicho que tengo una mamá súper bonita, súper hermosa y nosotras heredamos, fue la nariz de mi papá, que pues mi papá es un hombre súper guapo, súper atractivo, pero pues la nariz le queda bonita a él, o sea, nosotras con la nariz de mi papá, pero bueno, entonces yo cuando era chiquita decía, pues ¿cómo puedo hacer como para cerrarme un poquito las narinas, pulirme la naricita y que sea como más respingadita? Y se me ocurrió un gancho, de estos ganchos que usaban para poner en el tendedero las medias y la ropa interior. Yo cogí este gancho, lo forré en papel, en microporo, le puse un algodón, lo volteé y me ponía el gancho. Todo el mundo se reía de mí, me hacían todo el bullying, pero a mí me importaba un carajo, me quedaba con mi gancho y me decían nariz de gancho, mis hermanas, las primas, los amigos, las amigas, mejor dicho, todo el mundo me ha conocido a mí con el gancho y yo siento de verdad que me ha perfilado y me ha puesto como la nariz como un poquitico más, como más pulidita, porque de hecho mucha gente me pregunta que si tengo la nariz operada, que en dónde me la operé, que para mí eso es como un halago, porque pues obviamente no tengo cirugías, no me he hecho nada, aparte pues de las cosas como naturales que siempre me estoy haciendo. Entonces, y de hecho tengo aquí una fractura que no sé si la alcancen a ver. Aquí tengo este huesito fracturado, pero si quería tener como la nariz un poquito más perfilada, más respingadita, entonces el gancho en la nariz siento que me ha permitido perfilar bastante la nariz y como hacerla más fina. Y las cintas sí las he estado usando es en estos últimos creo que 6 años. Entonces lo que hago es ponerme cintas aquí en la noche, cintas acá en los ojos también y acá en esta parte como desde acá, desde el pómulo hasta acá. Y me pongo las cintas cada vez que tengo oportunidad, que de pronto no voy a salir de la casa o que en una noche me quiero, no lo hago todo el tiempo, pero normalmente lo hago. Esto más sumado a lo que siempre les estoy mencionando del semblante, de estar revisando siempre mucho nuestro semblante. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre estoy con las cejas levantadas, yo nunca estoy con la cara así porque siento que se me caen los párpados, siento que se me hacen arrugas y se me marcan innecesariamente. Entonces yo hago muchas caras, soy muy expresiva con mi cara, para unas cosas es bueno, para otras no tanto, pero no quiero generarme arrugas innecesariamente. Entonces me ayudo mucho siendo muy consciente de mi semblante, o sea, de cuál es la cara que tengo, y de hecho siempre tengo como la mirada muy abierta, los ojos abiertos, las cejas para arriba para acostumbrar a mi cuerpo y a los músculos de mi cara a estar siempre tonificados, todo el tiempo estar muy consciente de cuál es nuestra expresión, nuestro semblante, para no ir con nuestras expresiones faciales y no ir de pronto innecesariamente generarnos arrugas antes de tiempo. Que yo no estoy en contra de las arrugas, de hecho pienso que las arrugas, no tener arrugas no nos da juventud, o sea, ¿a qué me refiero? Hay mujeres de 70 años que no tienen una sola arruga, que si las comparas al lado de una niña de 15 años, tiene más arrugas la niña de 15 años, y no por eso esta persona o esta mujer de 70 años se va a ver más joven. Las arrugas nos permiten
tener expresión en nuestra cara, movilidad. Entonces a mí las arrugas realmente no me molestan, y como tengo la piel tan firme, pues tampoco es que se me hacen arrugas. Yo, por ejemplo, si estoy así seria, callada, con la cara relajada, a mí no se me nota ninguna arruga ni línea de expresión. Es ya cuando hablo, cuando me río, que se me marcan mucho las arruguitas, y entonces inmediatamente después, por ejemplo, de reírme, y estas arruguitas de acá me encantan, me parece que se ven como coquetas, lindas, tiernas, y no sé, a mí me gusta cuando me río y se me marcan estas arruguitas. Pero lo que hago es, si estoy en confianza, pues obviamente me hago la loca y hago esto y hago esto, entonces me estoy riendo y aplano las arrugas para permitirle al músculo que se mueva, que tenga esa movilidad, pero también para volver a aplanarlo, volverlo a poner a su estado pues como original, ¿cierto? Bueno, hay muchísimas otras cosas que les puedo contar, que les puedo y que me gustaría compartirles, porque de hecho me sirven, me funcionan. Ah, bueno, esta está buenísima. Y me preguntan también mucho por mis labios, que si me los inyecto, que qué me hago. De hecho, no me los inyecto, no tengo nada en mi cara y en mis labios. Em, pero todos los días, cuando me lavo los dientes, cuántas veces me lave los dientes, si me lavo los dientes 4 veces o 2 veces o 3 veces al día, lo hago. Yo me lavo los dientes con el cepillo normal y luego con el cepillo eléctrico. Entonces, y después una vez a la semana con el Waterpik, que siento que ahí sí me da como toda la limpieza, y sentir como los dientes así fresquitos y lisitos, y una limpieza como profunda. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? Me lavo los dientes con el cepillo normal, pues primero obviamente la seda, después me lavo los dientes, lavo el cepillo, lo enjuago bien, lo sacudo y me hago durito, sacando todas las células muertas de los labios. Después me lavo de nuevo por segunda vez con el cepillo eléctrico, y termino de hacer mi lavado con el cepillo eléctrico, lo enjuago, lo sacudo pues para que no quede muy mojado, y con la máxima potencia me hago como un masajito en los labios con el cepillo eléctrico. Inmediatamente siento como que los despierto, como que salen a la vida, como que ya están ahí los labios, y me los humecto con un buen humectante y protector solar también para los labios, o vaselina o manteca de cacao, lo que tengan, pero siempre mantenerlos muy bien humectados. Esto lo hago siempre en las noches de acostarme, con las cremitas, pero también con algo que me esté humectando los labios. Y aparte de lo de los labios, el cepillado de cejas, también siento como que estos cepillitos delgaditos con los que normalmente vienen todos estos productos para las cejas, como que a mí no me peinan bien, porque yo tengo las cejas muy tupiditas, muy gruesas. Entonces lo que hago es coger un cepillo de dientes nuevo, obviamente, y ese lo dejo exclusivamente para las cejas, para peinármelas, para peinármelas todo el tiempo hacia arriba, y ayudarle también como a la mirada a levantarse, para no tener como la mirada apagada o las cejas como caídas. Entonces siempre con el cepillito de dientes durito. Y en la noche lo que hago es ponerle a ese cepillito de dientes, y aquí mismo en las cejas me hago masajito con castor oil. Ese ha sido maravilloso, maravilloso. De hecho, hay muchos videos sobre todos los beneficios del castor oil. Entonces, bueno, yo solamente lo uso es alrededor de en las cejas, y cuando no tengo el aceitico de almendras o el bio oil para hacerme los masajes
y el drenaje linfático. Bueno, el drenaje linfático, ese se los contaré en un próximo video, si quieren que les haga una segunda parte de este. Y bueno, esto es todo por ahora. Cuéntenme cuáles son esas cositas que quieren que les amplíe en otro video, o si quieren que haga un video de las técnicas de respiración o la meditación también para rejuvenecer el cuerpo, para darle información a las células y a nuestro ADN de que se pueden rejuvenecer y que no están destinadas a envejecer con los años. Mis amores, gracias por ver el video hasta ahora y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Besos.